El brindis, de José Manuel Dorrego Sáenz, leído en su muro de Facebook. Tras la dura contienda, quedó un único soldado vivo entre ambos bandos. En estos casos lo peor no es el regreso, sino el saber que al llegar a casa tienes una botella de champán y un par de vasos esperándote en la nevera. Y sobre todo, no estar muy seguro de si aún te queda algo por lo que brindar. Pasó la guerra, ¿no? Como a pesar de que uno sobrevive, digamos, siendo un soldado, pues al final no sabe ya de qué va a brindar, por qué brindaría, por qué festejaría, ¿no? Si de todas maneras, como dicen, en la guerra todos pierden, ¿no? Nadie gana. Exacto. Bien, Eliana. Exacto. ¿Vamos a continuar escuchando audios o vamos a escuchar al entrevistado? Creo que podemos escuchar al entrevistado. Les hemos dado una probadita de qué trata este podcast. Ahí pueden encontrar esa, como muchísimas más audios en realidad, más audiomicros, micros, no sé cómo decirlo, pero Raúl me explicaba que a él le gusta este género breve, tanto la microficción como el cuento breve. Y bueno, nos va a contar también más o menos cuánto duran sus audios, etcétera. Así que yo les cuento por qué no está ahorita Raúl con nosotros en vivo, y es porque él vive en España. Entonces imagínese, Álvaro, que estamos a 6 horas de diferencia, o sea que allá son las... aproximadamente las 2 de la mañana, 2:30. Exacto, 2:30 de la mañana. Entonces no podía pedirle que se quede despierto hasta muy tarde. Así que le dije, mejor envíanos por favor unos audios con las siguientes preguntas. Y una pregunta que le hice que me interesaba muchísimo era cómo nació el podcast, ¿no? Para saber cuándo nace, cómo nace, y cuál fue su primera idea, ¿no? Al empezar este podcast que ya lleva varios años, un par por lo menos. ¿Cómo nace entonces esta idea, este proyecto? Y Raúl Luna responde. Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación y celebrar el poder volver a estar de alguna manera en contacto con la gente de Bolivia, país en el que he estado en un par de ocasiones por motivo de trabajo, una vez en La Paz y otra vez en Santa Cruz. Y en cuanto al tema de cómo surgió el podcast Las lecturas del Abu, pues no hay más que mirar la fecha de la primera publicación, que es el 27 de marzo del 2020. Apenas habían pasado un par de semanas desde el primer confinamiento por la pandemia. Y bueno, como tantos otros ciudadanos, estaba en casa diciendo, ¿qué hago? Y bueno, pues se me ocurrió llevar a la práctica uno de esos proyectos que siempre ha tenido uno pendiente, como el de aprender a tocar el piano o tantos otros, que era el de intentar ejercitar un poquito la lectura en voz alta. Y bueno, pues ese fue el tema, empezar a ocupar el tiempo de la pandemia y de alguna manera satisfacer un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo. A partir de ahí siguieron los confinamientos con sus diversos niveles de rigidez, y lo cierto es que poco a poco se fue convirtiendo en un hábito diario. De hecho, desde el 27 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, creo que solamente ha habido 2 días en los que no publiqué una lectura. Y ya casi me he tomado como una obligación el hacer una lectura diaria. Y nos gustaría saber, porque las lecturas del Abu es un nombre muy interesante, ¿por qué este nombre? ¿Cuál la razón? Respecto al nombre del podcast, Las lecturas del Abu,
hay un tercer motivo que no he mencionado al comentar por qué surgió esta iniciativa. Y es que de alguna forma lo que pretendí fue dejar para mi nieto una herencia sonora de quién era su abuelo, que a través de las lecturas, primero, si algún día le daba por ahí, recordara mi voz, y segundo, que supiera qué cosas me emocionaban o qué cosas me hacían vibrar. Y bueno, ese es el origen del nombre, la lectura del Abu. También es verdad que ahora pienso que en el momento en el que mi nieto tenga edad para escuchar esto, posiblemente dirá, ¡ay, qué pesado mi abuelo! Porque claro, yo no creía que fuera a llegar al volumen que está teniendo, entonces me imagino que esto más que una herencia va a ser una pesada carga para él. Pero bueno, ahí está, si algún día lo quiere escuchar, era su destinatario principal. Qué dulce comienzo realmente, ¿no? Dejar esta herencia maravillosa para el nieto, realmente muy lindo. Pero ahora podríamos comentar cuántos autores, de qué nacionalidades, de qué países son parte de este podcast tan maravilloso, Las Lecturas del Abu. No podría decirte exactamente cuántos autores han pasado ya por las lecturas porque no llevo la cuenta, pero lo que sí que sé es que estamos casi en las 800 lecturas y teniendo en cuenta que hay autores que han repetido con varias publicaciones, al menos calculo yo que unos 700 autores diferentes de diversas nacionalidades. Hay fundamentalmente autores españoles de los que de alguna forma se llamó la generación blogger, o sea, gente que empezó a escribir en torno a la primera década de los 2000, pero también hay muchos autores de diferentes países latinoamericanos. Hay autores de Argentina, de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de Honduras. Seguramente me dejo alguno ahora. Y por supuesto hay algunos de los clásicos, fundamentalmente muchos clásicos argentinos, grandes relatistas y cuentistas argentinos. Sea Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Anderson Invert, Mario de Nevi, Cortázar, y también, bueno, pues Benedetti, Galeano, Monterroso, así que me acuerde ahora, Delibes, Ana María Matute, y incluso algunos autores que no escriben en español, sino que he leído alguna traducción de sus relatos, como pueden ser Frederick Brown o Sławomir Mrozek, un autor polaco que es francamente divertido y ácido. Pero fundamentalmente son autores actuales. Pues maravilloso, realmente 800, y me imagino que esto se va a ir duplicando, ¿no? Porque cada día sube Raúl un audio sobre un texto mínimo, breve, como es la característica del podcast. Pero entonces ahora quisiéramos saber sobre el proceso de producción, cómo realizas tú estos audios, qué es lo que te mueve, cómo los escoges. Bueno, que nadie espere un proceso de producción sofisticado, porque esto al final es un trabajo de un simple aficionado. Más o menos el esquema de producción es el siguiente. Yo leo sobre todo en digital, bien sea en libros en formato electrónico o en las diferentes plataformas de publicación, tanto blogs como ahora mismo muros de Facebook y grupos de Facebook. Y a partir de ahí voy seleccionando. Tengo una pequeña planilla de cálculo en la que voy, cada vez que algún relato me llama la atención, lo anoto para luego irlo grabando con el tiempo. Y luego el proceso de grabación es muy sencillo. En mi computadora un simple micrófono, no de los caros, y bueno, echarle un ratito, hacer la lectura. Luego buscar, eso sí es importante, buscar las músicas que de alguna forma subrayen el sentido, o tal como yo interpreto al menos cada uno de los microrelatos. Son músicas, en el 99% de los casos, músicas libres de derechos. Me parece importante para que luego se pueda utilizar sin ningún tipo de problema.
Igual pasa con las imágenes, también suelen ser imágenes libres, a veces incluso construyo imágenes a partir de otras para intentar acompañar y crear un producto que sea una interpretación del texto, y a partir de ahí lo publico, lo subo en el podcast de iVoox, buscando además siempre que puedo referencias para que los oyentes puedan encontrar más textos de ese autor o esa autora, y anuncio la publicación en mi muro de Facebook. Y luego lo que procuro hacer siempre que tengo posibilidad es ponerme en contacto con el autor, la autora, agradecerle por su texto y comentarle que el texto está publicado, para que lo disfruten o lo utilicen en su momento si lo necesitan para cualquier promoción de su obra, o sencillamente para compartirlo con sus amistades. Es maravillosa esta producción que está haciendo, las lecturas del ABU, promoviendo el género de la microficción, del cuento breve, y también pues difundiendo el trabajo de muchos escritores y escritoras que están empezando o que, bueno, no son tan conocidas, ¿no? Para finalizar, quisiéramos saber dónde podemos escuchar este maravilloso podcast, las lecturas del ABU, dónde los encontramos, dónde escuchamos más de estos maravillosos textos. Encantado de haber compartido este tiempo con ustedes, y están invitados todos y todas a pasarse por el podcast Las Lecturas del ABU, con la app para Android o para iOS, o bien desde la web en www.iboox.com, iVoox.com, y ahí escucharán relatos que en la mayoría de los casos oscilan entre 1 y 2 minutos, que no les quiero robar demasiado tiempo. Algún relato hay un poquito más largo, que ya entra casi dentro de la categoría de cuento o de cuento corto, que dura 5 o 6, creo que el más largo debe durar 7 minutos. Y bueno, y también incluso en Spotify pueden buscar Las Lecturas del ABU, y ahí encontrarán las últimas 20 lecturas, que se van actualizando de forma dinámica y van apareciendo durante 20 días. Un placer haber estado con ustedes y los espero por Las Lecturas del ABU. Gracias. Qué maravilloso realmente. ¿Sí? ¿Qué le ha parecido, Álvaro? Bien, interesante tarea, y volvemos al tema de la pandemia, ¿no? Cómo ha generado muchas cosas, cómo ha motivado a hacer cosas diferentes de lo que tal vez uno no lo hacía, y la pandemia ha permitido, pues, no sé, espacios que alguna vez no se había, pues, uno no había, pues, explorado, y de repente él se animó y empezó, y lo que me llamó la atención es de que lo hacía todos los días, salvo 1 o 2 días que no publiqué, dice, que no subió un audio, pero el resto del tiempo no ha fallado. ¿Ah? Y tenemos 800 audios, ¿no? Claro. Imagínense cuánto, realmente es la cantidad justa, ¿no? Si haríamos cuentas, yo creo que en estos 2 años seguramente son esa cantidad, y como él decía que falló solo 2 días, pues es impresionante, porque usted sabe que no es fácil editar audio, no es fácil editar audio, grabarlo, además que uno tiene que hacer ese trabajo que comentaba Raúl, de escoger los textos que a él le llaman la atención, que le gustan, que creen que pues pueden de alguna manera gustar a los que le escuchan, y también al nieto, ¿no? Porque me encantó eso, que es el legado para su nieto, es una cosa tan dulce, tan tierna, que me encantaría que mi abuelo hubiese podido dejarme algo así. Es como una de esas cajas del tiempo, ¿no le parece? Lo que no le capté bien es que ya tiene el nieto, o se refirió a un nieto a futuro. Bueno, yo le entendí que tiene un nieto, pero le voy a preguntar. Esta es la herencia que le va a dejar. Esta es la herencia, exacto. Qué bonito. Pero aprovechemos de escuchar más producciones de Raúl Luna. Exactamente. Ahora escucharemos Era tuyo, de Paloma Hidalgo. No la conozco a esta escritora, pero me encantó el texto, así que disfrutemos. Era tuyo, Paloma Hidalgo, la producción de Raúl Luna. Era tuyo,
de Paloma Hidalgo, incluido en la publicación conmemorativa de Esta noche te cuento, 10.000 cuentos juntos. Te aconsejé insectos porque a mí me fue bien. La mía aguantó 5 días. Te dije que yo recogía cucarachas por la noche, cerca de las alcantarillas cuando bajaba el perro, y las almacenaba en un tarro hermético, que luego las soltaba sobre su cama, dentro del armario o en sus zapatillas. Y que hasta mi mujer la animó a marcharse y volver, ya si eso, cuando la plaga hubiera desaparecido. Pero tú, que decidiste utilizar aquel anónimo amenazante en lugar de pulgas, tendrás que aguantarte. Como si las suegras no tuvieran olfato para descubrir nuestro perfume en una nota. Divertido. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Muy interesante, ¿no? Sí. Es otra característica de la microficción que puede jugar mucho con la ironía, con el sarcasmo, ¿no? Con este juego de palabras. Y mire que en tan pocas palabras nos ha contado tú una historia en la que seguro muchísimos están con la que muchísimos se están identificando, Álvaro. Seguro que sí, seguro que sí. Y lo interesante es que aquí no es solamente el escritor o la escritora, también tiene mucho que ver él que produce los audios en base a estos escritos de autores de varias partes de América Latina, también de España, de Europa, así es que nos permite conocer probablemente textos que tal vez nunca hubiéramos podido leerlos, pero sí a través de estos audios los podemos conocer, ¿no? Exactamente, como le digo, yo a Paloma Hidalgo no la conocía y me encantó su texto, y hay que decir que la voz de Raúl es excelente, la música que encuentra es muy linda, es perfecta para el tema del que trata el texto. Y un consejo que les puedo dar, si es que se animan a entrar al podcast, es que puedan escuchar con audífonos, Álvaro. Con audífonos es una experiencia increíble, sí, realmente es muy diferente, y me encantó la calidad también de todos los audios. Realmente estoy enamorada de este podcast. Seguimos escuchando más producciones de Raúl Luna. Exactamente. Ahora vamos a escuchar Lenguas Moribundas de Juan Manuel Sánchez. Tampoco es un escritor que conozca, pero también el tema me pareció muy interesante. Bien, escuchemos entonces Lenguas Moribundas 2. Lenguas Moribundas 2, de Juan Manuel Sánchez Moreno, leído en su blog Letras sin papeles, cortoletrajes. Ahogado en la laguna, murió con él aquel idioma que ya solo hablaba con su mujer cuando cada año la visitaba. La lengua de amar, de odiar, de llamar a las cosas por su nombre, heredada de sus ancestros y, sin descendencia, condenada al olvido. Los niños ya no se la escucharían a sus madres. Bajo el jarroncito que decoraba la tumba de su esposa dejó un papel ininteligible en el que se adivinaba una despedida. Dedectim binomi, acuditiv. ¿O acaso era un saludo? Las lenguas moribundas son confusas, tal vez porque saben que van a morir. Hola, ay, perdón, me desconecté, creo. ¿Qué le pareció estas lenguas moribundas? No, me puse a pensar yo cuando escuchaba muchas de nuestras lenguas en Bolivia que también están moribundas porque se está terminando las personas que las hablan. Claro, cuando uno muere siempre se va algo, ¿no? Con la persona siempre se van cosas, siempre se van detalles cuando uno deja de existir. Entonces en este caso pues comenzó, pero también se refirió al lenguaje de muchas cosas que tiene uno como comportamiento en la vida.
Claro, y las lenguas en sí mismas, ¿no? Imagínese usted, bueno, ahorita no tengo el dato de qué lengua, pero sabía que muchos de los pueblos originarios ya son 4 o 5 personas. Sí. Cuando estas personas fallezcan, pues esa lengua va a morir porque nadie más la va a hablar. Entonces es muy triste, ¿no? Porque podíamos haber conocido, rescatado estas lenguas, y muchas lenguas a nivel mundial están desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Y me encantó la metáfora de lo moribundas y cómo uno puede dejar así un texto en esa lengua y nadie lo podría entender porque ya nadie más conoce esa lengua. Me gustó mucho el texto. Sí, y tu comentario es más preciso que el mío, porque como te digo, yo me sorprendo porque vengo a escuchar la primera vez y bueno, la posibilidad tú tienes de escucharla un poquito más y poder hacer un mejor comentario. Además, yo soy inexperto en esta área, por si acaso. No, además, como le digo y les digo siempre a las personas, es que la microficción es tan cortita y por eso a veces es necesario escucharla varias veces, ¿no? Sí. Una y otra vez y en cada una de esas veces que uno escucha encuentra alguito más que está en cada palabra, en cada frase, en cada imagen. Entonces es muy importante hacer este ejercicio de escucharlos varias veces. Estamos en kilómetro 7 en este segmento, Letras en Rojo de Correo del Sur Radio, ya llegando a la finalización de esta segunda hora que tenemos, pero vamos a cerrar con broche de oro. Bueno, no sé si con broche de oro, pero con una gran felicidad para mí que un grande como es Raúl Luna haya escogido algunos de mis textos y en este en especial que es a mí me gusta mucho y que pues lo produjo y me encantó el resultado final. ¿Cómo adoptar apariciones? De Eliana Sosa, nuestra anfitriona, digamos así, de los jueves aquí junto a ustedes, gentiles oyentes. Pues vamos a escuchar el trabajo de Raúl Luna, justamente de Eliana, ¿cómo adoptar apariciones? ¿Cómo adoptar apariciones? De Eliana Sosa, incluido en Nadie vive en el Panteón. Si usted sospecha que un espectro ronda por su casa, no entre en pánico ni vaya a buscar un sacerdote para bendecir el lugar. Puede sacar provecho de la situación. Alimente al espíritu con pequeños pesares. Verá que disfruta cada bocado. Déjele observarle. Ese es de los pocos placeres de las ánimas en esta vida. Y por último, no se moleste si llega a desordenar sus recuerdos o deja un polvillo blanco sobre sus muebles. Si acoge un fantasma, ganará un compañero de por vida. Y más allá. ¿Qué le pareció? La lectura espectacular, el texto también me gustó. Podríamos tener un programa especial de hablar de estos temas, ¿no? De gente que a veces le tiene terror a algún lugar donde ellos dicen, no, esta casa es muy pesada, pero tú haces que en este escrito pues no le tengamos miedo ni terror, sino dejar que este ser nos pueda apreciar, nos pueda acompañar y podemos tenerlo de por vida. Un amigo de por vida, ¿se imagina? Y lo puede encontrar usted en el más allá también. Interesante, bonito, para analizar, para reflexionar también. Sí, vamos a tener un especial, bueno, si así la vida lo dispone, para Halloween y para el Día de los Muertos, Álvaro, podemos hacer un especial sobre estos temas, ¿no? Claro, debe haber muchos escritos, microcuentos, microrelatos sobre ese tema. Exactamente. Bueno,
agradecer a Raúl Luna y a este podcast de las lecturas del ABU. Realmente, como ustedes han escuchado, es maravilloso. Búsquenlo, está en plataformas como iVoox, con I, B chica, O, X. Los que son fanáticos de los podcasts lo conocen. También está en Spotify. Ustedes en la búsqueda del Spotify pueden buscar las lecturas del ABU, y como decía Raúl, van a encontrar las últimas 20 producciones de este podcast. Es maravilloso que además, en su enorme generosidad, Raúl explique pues de dónde ha sacado los textos, para que la gente que, bueno, le ha gustado un texto en específico de un escritor y lo pueda seguir, ¿no? Le faltó señalar también, tal vez el origen del autor del escrito, ¿no? Sí, tal vez el país, ¿no? O tal vez sí, tiene referencias en la también. Descripción, en las descripciones sí lo tiene. Exacto, sí, sí, en las descripciones del podcast sí está todo toda la información del escritor y las redes. ¿No? Entonces, un saludo a Raúl, que en diferido nos va a escuchar, y le agradecemos pues por tanto arte que está compartiendo, y también por esa labor de difusión que está haciendo con este podcast, Las Lecturas del ABU. Eliana, muchas gracias por tu participación en este jueves de literatura y poesía. Te invito a despedirte. Muchas gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Exactamente, si así lo dispone pues la vida. Estamos el próximo jueves con más literatura, con más textos y con sorpresas de algunas actividades literarias seguramente que se están realizando a nivel nacional también. Gracias, hasta el próximo jueves, adiós.